Va. No se van a De peinar. veras, saca el saludo. Ahí sí nos está viendo una vecina, chulo. Maldición. No se van a peinar. Es una señora, ¿Es un qué? es un ente. Tal vez. Pero ¿por qué no se ve mucho? Ya se fue. Me estaba maltripeando, chulo. Cuando se a peinar y dijo, no, me está repitiendo. Sí. Apaguen la luz y cierren la puerta, que ya vamos a comenzar. Sean bienvenidos a este rincón de internet donde el crimen real, las historias curiosas, los misterios sin resolver y las anécdotas paranormales conviven entre risas. Pónganse cómodos y preparen su bebida favorita. Quédense con nosotros y recuerden, no se lo tomen tan en serio, que este es solo otro canal de relatos. Boom. Bienvenidos nuevamente a este es un podcast donde vamos a contar diferentes historias, ya sea de terror, de crimen, de lo que... Del día a día. Del día a día, de lo que hayan preparado mis compañeros. Sí. A la derecha tengo Yo me llamo... El 15XD. Y tu cuerpo. Y mi curp. y a mi Mi curp, izquierda. no. Y yo soy Guillermo, mucho gusto. Saludos. Y en la cámara tenemos al Gijus apoyándonos. No, primero vas tú. No, Tú yo primero, chulo. No, yo no. Vamos a empezar este día con la historia del chulo. No, pero me parece bien. Bueno, con la historia de No, Guillermo. tú eres el presentador, te toca a ti. Ah, miren que... La historia del ¿Verdad? chulo. Así es. Miren qué fregones son. Bueno, bien, yo les voy a hablar de una historia bien interesante, Ok. pero a la vez bien... Bien Perturbadora. Bien perturbadora hasta cierto punto. Bien, ¿cómo se dice? Tus visitas. No, delicada. Sí, Delicada, es una ¿no? historia un poco delicada realmente. Ok, Aviso a los que nos están viendo. sí, Sean muy discretos. sí. Bueno, como todos ya saben que me gusta dar mucho contexto. No de contexto. Entonces, para esto vamos a tener que entender en dónde nos situamos. Porque esta historia no ocurrió en México, ocurrió en Estados Unidos. El lugar es Boulder, Colorado. Es una ciudad conocida mundialmente por su entorno natural. Por si no lo sabían, es una ciudad que se encuentra en unas montañas y tiene un bosque gigantesco. Oh, bien. Conocido por su gastronomía, una infinidad de actividades al aire libre, la ciudad se encuentra a tan solo 30 minutos del noreste de Denver. Es un lugar especial para los amantes del trail running, para el senderismo, para el montañismo. También se encuentra ahí la Universidad de Colorado y no hace falta decir que vivir ahí te da un estatus enorme, porque es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, ¿En Colorado? en Colorado, Ok, sí. en Boulder, Colorado. Boulder. Boulder, Colorado. En los años 90 era y hasta ahorita sigue siendo una ciudad con un poder adquisitivo enorme. No ha cambiado en los últimos años. Siempre ha sido una ciudad muy tranquila y con un estatus enorme. Pero de los 90 para acá, la situación ha cambiado un poquito, ya que, como en todos los lugares, existe la tasa de criminalidad, el abuso de poder por parte de la sociedad de allá que pues, tiene mucho dinero, y los abusos de origen sexual. Hoy voy a presentar uno de los crímenes contra una menor que captaron la atención internacional y puso a Boulder en el ojo público, tanto del país como de todo el mundo en general. Hoy les voy a hablar del caso de John Bennett Ramsey. Oh, John Bennett Ramsey. Wow. no, pues sí, es un... Ya lo he escuchado el nombre por Ajá, ahí yo también me nomás. suena el nombre. Ajá. Entonces, les sonará porque fue un caso muy, aparte de mediático, muy polémico, por así decirlo. En los 60s. Sale el South Park. Sale en South Park. Oh, Se referencia de South Park y en muchas otras series, de A lo hecho. mejor de ahí lo conozco. En efecto. Y por eso pues tenemos que también tener una cultura o subcultura de Estados Unidos que a lo mejor a nosotros se nos hace un poco indigesta. Pero pues es su cultura de ellos. a ver. Tenemos que entender un tema un poco mediático y algo pues, controversial, que es la cultura del certamen, o el pregnancy culture, le llaman ellos. Ok. De los ¿Qué es? concursos de belleza. Concursos de belleza, niñas. exactamente. Ajá. ¿Qué es un certamen de belleza? Según la antropóloga y socióloga Sarah Bennett Weister, se define como: el certamen de belleza es un sitio en el cual los significados adscritos a la identidad individual y culturales son continuamente negociados y a menudo vehementemente cuestionados. ¿Qué significa eso? No tengo idea. Pero en una manera... ¿Vehementemente? Vehementemente. Pero en una forma más tradicional lo dice que es un ritual cívico en un lugar público particular. Puede contarse historias así sobre sí mismas, un espectáculo mediático de masas y frecuentemente incrustado en la cultura del consumismo. Muy bien. Bien.
lo clásico de un certamen de belleza. Vehementemente dice, significa actuar con gran energía, pasión, ímpetu o intensidad emocional. Ah, mira, pensé que nada más había inventado la palabra. Suena algo que se inventaría. Ok, mens. Ok, para la sociedad contemporánea, los certámenes de belleza representan un festival de alcance global. Eventos masivos como Miss Universo logran congregar familias frente a las pantallas de todo el mundo. Sin embargo, detrás de estos medios, tanto mediático y comercial, existe una vertiente mucho más específica y controvertida: el ecosistema de los certámenes de belleza infantiles. Y esto lo podemos definir como un sistema de competencia estructurado donde los participantes son evaluados en diversas categorías que incluyen estética, talento, oratoria, compromiso social, con el fin de obtener títulos, premios o becas. O sea, ya en Estados Unidos muchas familias utilizan estos certámenes para que sus hijas puedan conseguir becas, para que tengan más realce social, diferentes cosas, ¿no? Sí, son muy importantes. Sí, son muy importantes, muy importantes. Sí, allá sí es muy común que busquen las becas en todo tipo, ¿no? Ya sea Exactamente. deportivas o en este caso de belleza. Porque les da pues, mucho estatus básicamente a la familia. Siendo un tema tan polarizante, habrá gente que está a favor y otros en contra. Quienes lo defienden, lo normalizan, dicen que desarrolla habilidades cognitivas y de confianza, se les da becas y oportunidades, tienen algo que es la plataforma social, que quiere decir que pues ellos tienen, o ellas, tienen que hacer labores de caridad, recolectar basura, algunas organizaciones benéficas también, por ejemplo, algunas digamos que lo que hacen es dar más información sobre diferentes temas de salud, como por ejemplo el cáncer de mama, o también aparte pues genera mucha comunidad, como por ejemplo de estas comunidades pues se reúnen muchas veces clubes sociales donde pues mucha gente va, participa con otras gentes y pues pueden darse a conocer, ¿no? Ya sea en un estado o en una ciudad, o, pues, mediáticamente en todo el país. Y pues la tradición y la industria. Hasta aquí pues vamos bien, ¿no? Suena todo bonito, todo muy... Sí, muy... ya quiero que empiece el crimen. No, pues faltará un poquito. Bueno. Y bueno, Esos son los concursos, esos son los en concursos Estados Unidos. en Estados Unidos. Ajá. Como ven, pues mucha gente lo defiende, ¿no? Pues es su tradición, aunque hay gente que pues realmente no tanto. Entonces hay gente que pues no, también no está tan de acuerdo, ¿no? Los que tienen un poquito más de neuronas, ¿no? Dice, por ejemplo, un investigador social y psicólogo que cuando condicionamos a una niña a creer que su valor depende de la aprobación de un jurado basado en su apariencia, estamos sembrando las semillas de la autoobjetivización. No es un juego, es la normalización de una idea de que el cuerpo de la mujer es un producto para ser evaluado y consumido. Otros dicen que los concursos de belleza funcionan como mecanismos de violencia simbólica, donde se impone un estándar de belleza globalizado que margina a las identidades locales y reduce la diversidad humana en una métrica comercial de perfección física. Con un problema pues, normalmente generalizado, y es lo que mucha gente dice. Y, pues, Pero es cierto. Sí, podría decir que es cierto. Pinches balazos. Balazos. Ahora bien, estos concursos ustedes dirán, bueno, pues no tiene nada de malo si las niñas tienen 10 años, 11 años, 15 años, 14, pues hasta se puede considerar una actividad familiar. El problema radica en que estos concursos no siempre son así. El más famoso es el concurso de Teeny Miss of America. Es un concurso organizado en Ranaco, Virginia, diseñado para niñas y mujeres jóvenes. Las divisiones son un poco curiosas. Puede ir desde la división adulta, que va de 20 a 29 años, o de 30 en adelante. Luego está la división Teen, de 16 a 19 años, la Junior, de 13 a 15, la Petite, de 10 a 12, la Petite, nuevamente, de 8 a 9, la Teeny, de 6 a 7, la Mini, de 4 a 5, la Baby, de 2 a 3, y la Wee Baby, de 0 a 23 meses. Yo siento que eso sí está muy complicado, ¿no? Exactamente. O sea, exponer a una niña que la juzguen por su belleza desde tan temprana edad, siento que puede generar problemas, ¿no? Exactamente. Pues sí, como dijo que ya le dan valor a que tiene que cumplir con cierto estándar de belleza, ¿no? Sí, desde tan joven. Exactamente, y muchas veces son las familias. De hecho, pues son los papás, o sea, no creo que una niña a los Ajá, 2 años diga quiero participar en un concurso de belleza. Exactamente, normalmente son los papás.
Y ahí es donde viene la polémica, o el problema de estos concursos, o lo que mucha gente lo ve como, oye, aquí hay algo raro. Ok. Entonces, entendiendo todo esto, ya podemos hablar de que la protagonista de esta historia, John Bennett Ramsey, la hija menor del matrimonio Ramsey. ¿Quiénes eran? Se preguntarán. No. ¿John Bennett Ramsey es la niña? Exactamente. John Bennett es un solo nombre. John Bennett. Ajá, John es- Bennett. Sí, pues es que John, John es Bennett. John John Bennett. Bennett Ramsey es la niña. Ajá. Ok. Se llama así en base por su papá, que su papá se llama John Bennett Ramsey, curiosamente. Él fue el principal fuerte ingreso y el pilar económico de la familia. Era un CEO de una empresa que se llamaba Access Graphic, una compañía de servicios informáticos que era subsidiaria de Lockheed Martin. ¿Qué era qué? Subsidiaria de Lockheed Martin, Ah. una empresa armamentista multinacional de origen estadounidense. Ahí siempre es lo mismo, chulo. Con ellos trabajaban en la industria aeroespacial y militar con tecnología avanzada y de guerra global. Tener a su familia es muy importante. Al momento del crimen, su patrimonio neto se estimaba en millones de dólares, lo que explica su lujosa casa de 15 habitaciones, su otra casa en Virginia, jets privados y pues, todo lo que un multimillonario puede tener, ¿no? Boxes. Después está su mamá, Patricia Patsy Ramsey, como la llamaban. ¿Quién era? Era quien se encargaba de la vida social de la familia y educar a los niños, vida social. Ah, Ya verán que los ricos pues, normalmente Que van al club y todo van eso. al club y todo eso. Pues su mamá era, pues, de esa Todo mujer, eso. de las que iba a desayunar a Polanco, básicamente. Desde Estados Unidos venía Polanco así. De Polanco de Estados Unidos. Ella era una persona muy activa en la sociedad, organizaba eventos de caridad, se dedicaba a preparar a John Bennett para los concursos de belleza infantil, diseñaba sus trajes y coordinaba sus presentaciones. Se preguntarán por qué, porque ella fue participante de estos concursos en su juventud. De hecho, ella ganó en su juventud dos premios de esto. Y pues el hijo mayor, por así decirlo, que era Burke Ramsey. Él tenía 9 años cuando pasó todo esto. Era un estudiante normal, estudiante de primaria, nada fuera de lo normal, ¿no? Un me niño jugaba chiquito. Minecraft. Jugaba a Legos porque nada. Ah, bueno. Vivían en una mansión enorme, en la zona más exclusiva de Burdell. El nivel de Ramsey era, como les digo, enorme. Poseían aviones, iban a vacacionar a Michigan, hacían fiestas navideñas enormes, lo clásico de los multimillonarios, ¿no? Ujú. Y pues la hija, John Bennett Ramsey, nacida el 6 de agosto de 1990, se mudó a Colorado porque ella ¿Sí que nació, tiene mi edad? Tenía mi edad. ¿Sí? Oh. tenía tu edad. Ella nació en Atlanta y se mudó a Colorado cuando solo tenía 1 año. Participó en 9 certámenes de belleza documentados. Algunas fuentes mencionan 13, pero oficialmente se dice que fueron 9, desde el 94 al 96. En el 94 ganó el certamen de Colorado State All Star Kids a los 4 años. En junio fue coronada como Little Miss Charlotte Box en Michigan. En el 95, en octubre fue Miss Colorado Subsurt a los 5 años. Y participó en Little Miss Colorado, que este fue su título más importante hasta ese momento porque fue quien la consolidó como, digamos, estrella local en ascenso, ¿no? En Colorado. Y en el 96 fue cuando participó en más eventos. En julio ganó la división de American Royal Miss. En agosto obtuvo el segundo lugar en el Subsan National Pregnant en Atlanta, Georgia. En diciembre, el 17 de diciembre más precisamente, fue Colorado Little Miss Christmas, que fue su último título oficial. Y el 22 de diciembre ganó una medalla por su talento en All Stars Christmas Beautiful Pregnant en Colorado. Todo eso de concursos de Todo belleza. eso de puros concursos de belleza. O sea, en sus 6 años ya había hecho más de lo que yo había hecho en toda mi vida. Sí, en belleza sí. En belleza, Y en lo que vas a hacer. No, chulo, tú puedes Complicado, ¿no? concursos si gustes. Tú puedes ser la Miss Universo si tú quieres. si Sí. quisiera. O Es como- más, te vamos a, ¿cómo se llama? Hacer A trapo. proponer para que seas reina de la manzana del siguiente año. Genial. Todavía doy el gatazo. De Oh, Entonces, no. como verán, pues era una niña muy activa.
Sus papás la metían en... Mucho concurso. Participaba en muchos concursos y no solo participaba, sino que ganaba y quedaba entre el top más alto. O sea, era como muy ícono en esos concursos, ¿no? Exactamente. O sea, sí viajaba por todo Estados Unidos para... O sea, era como la Cristiano Ronaldo de la belleza. Algo así podría ser, ¿no? Sí, exactamente. Y más viniendo de una familia millonaria. Exactamente. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que pasó, ¿no? El 25 de diciembre del 1996, a la edad de 6 años, los Ramsey fueron a una fiesta navideña en casa de uno de sus amigos, organizada por Fred White, un amigo de la familia y socio comercial de John Bennett Ramsey, padre. Regresaron a casa y la niña se fue a acostar. Se dice que ella bajó a comer un poco de piña. Eso es importante. La piña. La piña es importante. El 26 de diciembre, a las 5 de la mañana, Patsy, la mamá, tenía que preparar un viaje familiar a Michigan, porque la niña iba a participar en otro certamen, allá en Michigan. Según su testimonio, ella encontró una nota de rescate, donde estaba descrita en 3 páginas, en la escalera de su cocina, donde exigían $118,000 por la niña. $118,000, una cantidad también muy significativa. Pero supongo que para ellos no era tan significativa. No, y sí, y pronto van a saber por qué. Okay. Entonces no se olviden de la piña ni los $118,000. Imagínate una piña con 118,000 en la... Sí. ¿Y por qué es importante? Porque esa era la cantidad exacta del bono navideño de John. O sea, era alguien que lo conocía. Exactamente. Perfectamente. La nota también decía que pues, no llamaran a la policía, pero obviamente pues eso no pasó. Patsy llamó al 911 aproximadamente a las 5:52 y lo que informa la carta, o lo que dice es lo siguiente, se los voy a leer. Escuche con atención. Somos un grupo de individuos que representan a una pequeña fracción extranjera. Respetamos su negocio, pero no al país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestro poder. Ella está a salvo e ilesa. Si quiere que vea el año 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retirará $118,000 de su cuenta. 100,000 serán en billetes de 100 y los otros 18 restantes en billetes de $20. Asegúrese de llevar un maletín, su tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón. La llamaré mañana entre las 8 y las 10 para darle instrucciones sobre la entrega. La entrega será agotadora, por lo que le aconsejo que esté descansado. Si observamos que tiene dinero temprano, es posible que lo llamemos antes para organizar la entrega anticipada de... Y ahí se corta la siguiente página. Dinero. Cualquier desviación de mis instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negará los restos para un entierro adecuado. A los caballeros que vigilan a su hija no les agradará usted específicamente, por lo que le aconsejo que no los provoque. Hablar con cualquier persona sobre su situación, como la policía, el FBI, etc., resultará en la decapitación de su hija. Si lo atrapamos hablando con un perro callejero, ella muere. Si alerta a las autoridades bancarias, ella muere. Si el dinero está marcado, alterado o de alguna manera, ella muere. Se le escaneará en busca de dispositivos electrónicos. Si se encuentra algo, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas de la fuerza del orden. Tiene un 99% de probabilidad de matar a su hija si intenta ser más listo que nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá 100% de probabilidad de recuperar a usted y a su familia. Me perdí. Vigilancia constante. Al igual que las autoridades, no intenten dárselas de inteligente. John no es el único pez gordo por aquí, así que piense que matar será difícil. No nos subestime, John. Usted use ese buen sentido común sureño que tiene. Ahora depende de usted, John. Victoria y firma SBTC. Como verán, es una carta un poco larga y extensa. Sí. Como tu historia. Como mi historia. Y bueno, aquí pues yo la traduje al español, la carta estaba en inglés obviamente, pero tenía muchos tachones, estaba mal escrita intencionalmente y estaba pues hecha a mano. No estaba con recortes ni como tal, ni nada. Así estaba de fea la carta. Ajá. A pesar que la nota, pues como les decía que no advirtiera a nadie, pues Patsy llamó a la policía, ¿no? A las 6 de la mañana, entre 6 y 8, la policía de Burdell llegó a la casa. El agente de policía, Rick French, llegó a la casa y realizó una inspección. Se detuvo junto a una puerta. ¿En la casa? En la casa, o sea, llegó, inspeccionó y se detuvo en una puerta.
Esa puerta era muy importante, porque tras esa puerta encontraron a la niña. Él no la abrió. Según un periódico, bueno, la información del periódico, él no abrió la puerta, simplemente pues, se detuvo ahí y se fue. Fue Linda Ard, la primera detective en llegar al lugar, que ella llegó aproximadamente 2 horas después. Ella también es muy importante en la historia. Pero en este crimen ocurrieron muchos problemas o muchos errores que no debían de haber sucedido. Y el primer error crítico fue no asegurar la escena del crimen. O sea, cuando ellos llegaron, los amigos de la familia, que eran los White y los Stein, llegaron a la casa para apoyar a los Ramsey, pero contaminaron el lugar. O sea, lo que debieron de haber hecho fue directamente cercar y no dejar pasar a nadie. Pero pues, no fue así. A la 1 de la tarde, Linda Ard le indicó a John padre y a Fred White, uno de los amigos que había ido, que registraran la casa minuciosamente para ver si veían algo inusual. Algo sospechoso. Después de esta indicación, John Ramsey, padre, se dirige directamente al sótano, abre la puerta que el oficial no abrió y encontró el cuerpo de John Bennett en su casa. Tenía una ¿El mismo día? Ese mismo día. Fueron la nota en la mañana, llegó la policía, no abrió la puerta, llegó la detective, llegaron los vecinos, llegó la detective, les dijo a el padre y a los amigos que inspeccionaran la casa, y en cuanto le dijo eso, John Bennett fue directamente al sótano. Y ahí encontró a la niña. La niña tenía atada una cuerda al cuello, las manos sujetas con cinta adhesiva y también tenía cinta en la boca. Mostraba evidencia de asfixia y un golpe contundente en la cabeza. Y aquí viene el segundo error. El padre le quitó la cinta, tomó a su hija y subió corriendo las escaleras, gritando y colocándola cerca del árbol de Navidad. Recordamos que era La escena de comida. alterando nuevamente la evidencia. Lo que comenzó como una investigación por secuestro, pues tomó el giro a que era un homicidio. El tercer error fue llevarla arriba y dejar la puerta del sótano abierta. ¿Por qué? Pues porque las pruebas que había se volvieron a contaminar. El equipo forense llegó, retiró el cuerpo y al día siguiente la oficina del condado confirmó que John Bennett fue estrangulado. Y el posible cuarto error de esta historia. Si tú encuentras un cuerpo en la casa de alguien, ¿qué sería lo primero que como autoridad harías? ¿Como autoridad? Ajá, como autoridad. Como autoridad. ¿Se encuentra el cuerpo de alguien? Ajá, en una casa. Pues notificar a la Pues yo digo, oye, ¿qué hiciste? O sea, tú te a la familia y sospechar de la familia. Ajá, Pues no fue así. Los Ramsey se fueron. ajá. Se fueron a otra residencia. En lugar de retenerlos la policía, dejaron que ellos se fueran a otro lado. Lo cual también fue Pues el sospechoso. cuarto error. Después de esto, el 27 de diciembre, el doctor John Mayer, el forense del condado de Burleigh, realizó la autopsia a John Bennett. De acuerdo al informe forense que el Washington Post cita, John Bennett falleció por asfixia causada por estrangulamiento y sufrió un traumatismo cráneo severo. El reporte de la autopsia indicó posibles indicios de abuso sexual. Aunque los especialistas no lograron precisar si ocurrió durante el crimen o en otro momento, estos detalles complejizaron aún más la investigación y proporcionaron la proliferación de diferentes teorías. Y aparte se encontró piña en el sistema digestivo de la niña, lo cual pudo haber sido consumido poco antes de su muerte. Por eso les decía que la piña era importante, porque contradice la versión inicial de los padres, que ella simplemente llegó y la acostaron. O sea que sí le habían dado de desayunar. O de cenar. ¿Y sus papás fueron o qué? Ahí vamos para allá. El 28 de diciembre, ya pasado 2 días, los Ramsey empezaron a cooperar, acudieron a la comisaría, voluntariamente proporcionaron muestras de cabello, de sangre y de escritura. Recordemos que había una nota a mano. Al día siguiente, el 29, los Ramsey se fueron a Atlanta para preparar el funeral de John Bennett. Recordemos que ellos eran de Atlanta. Fue el 31 de diciembre que se realizó el funeral y ella fue enterrada en Georgia, la niña, en Virginia. Hasta esto, pues el caso pues, es escabroso, es complicado y pueden ser muchas teorías. Y por supuesto, las investigaciones nos hicieron esperar.
Lo primero que resaltó fue la nota de rescate. Era inusualmente larga. Muy larga, eran 3 hojas, 3 páginas. Y fue escrita con papel y una pluma que pertenecía a los Ramsey. O sea, fue escrita en su casa. No manches, y entonces... Esto es muy relevante, ya que en esos años, o más bien no en esos años, en sí las notas de secuestro no son muy largas, que digamos. Nada más agrando, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, y aparte históricamente no son muy usadas, a diferencia de lo que se cree. Las notas de secuestro no es algo que se deje a todos lados. Algunos ejemplos de estos son Charles Lindbergh en el 32. Su hijo era aviador y fue secuestrado. Su nota de rescate que dejaron era aproximadamente 5 renglones. Otro ejemplo es Aldous Kors en el 60. Fue heredero de una cervecera y recibió una nota mecanografiada de rescate. Era una máquina de escribir. Eran como 2 párrafos a lo mucho. De hecho, esas 2 notas fueron, por ejemplo, la primera nota tenía un sello azul y un sello rojo, que fue muy fácil descubrir quién la había hecho. Y en la segunda, como las máquinas de escribir eran pues, como ahora que, por ejemplo, todo el mundo tiene una computadora, pues era muy fácil descubrir dónde la compraron, quién la compró y pues, dónde se usa. Oh. Por ejemplo, Charlie Rose en el 74 fue el primer secuestro por rescate en Estados Unidos y ellos recibieron 23 notas manuscritas con una ortografía deliberadamente pobre y una gramática extraña, que eso quiere decir que escribieron mal y con una forma de escribir muy artificial, por así decirlo, ¿no? Y el último caso es de Ursula Hernán en el 81, una alemana, donde utilizaron 2 cartas hechas con reportes y periódicos, que es lo más acertado, para decir, y parodiado en la cultura popular. Una carta con recortes de periódico. Pero bueno, todas estas concuerdan en algo. Eran notas muy básicas, muy cortas y iban directamente a lo que pedían: dinero, rescate o lo matamos. Sí, porque ahí en la carta pues como que hay mucho detalle y como mucho así de que no te creas tan listo, más listo que nosotros o cosas así, ¿no? Y aparte se identifican como extranjeros, como de, mírame, soy alguien que es totalmente ajeno a ti. Ajá. Exactamente, eso es un tema interesante. Está raro. En la investigación. Ajá. A medida que las investigaciones iban progresando, a medida que las investigaciones iban progresando, Perdón, chulo. Ajá, Simón, empieza una división entre la policía de Burder, que empieza a sospechar de los padres, y de la oficina del fiscal, que prefiere tratarlos como víctimas. Okay. Al final de cuentas, si matan a tu hija, o a tu hijo, o a tu familiar, pues eres víctima. Eres víctima, pero también eres sospechoso. Y más en esas condiciones. En su casa. Más en su casa. Uh-huh. En 1 de enero del 97, los padres acceden a conseguir una entrevista. Los padres de John Bennett contrataron abogados en investigador privado. Concedieron una entrevista muy complicada, por así decirlo, de 45 minutos a CNN desde Atlanta, donde se alojaban con familiares. Si bien la policía de Burder había tranquilizado la zona, recordemos que era zona de ricos, donde esas cosas no pasaban, exactamente, entonces trataban de calmar a la gente. Pero Patsy declaró en televisión: hay un asesino suelto. Si yo viviera en Burder, les diría a mis amigos que mantuvieran a sus bebés cercas, que hay alguien ahí afuera. Añadió: en Estados Unidos se está sufriendo porque ha perdido la fe en la familia estadounidense, citando como ejemplo el misterio de lo que realmente había sucedido con O.J. Simpson. Somos una familia cristiana y temerosa de Dios. Amamos a nuestros hijos y haremos cualquier cosa por ellos. La policía intentó obtener declaraciones formales y muestras de caligrafía de John y Patsy, pero aquí hubo un problema. Como ellos habían contratado pues investigadores privados y abogados y todo, ese procedimiento fue más difícil. O sea, les costó mucho a la policía que ellos dieran sus muestras, sus pruebas. Y eso ralentizó mucho el caso.
El 2 de enero los investigadores siguieron a la familia hasta Georgia. Según CNN, un equipo de 5 detectives de Burder viajó hasta Atlanta. Los investigadores se sorprendieron que los Ramsey concedieran la entrevista televisiva, ya que habían afirmado estar demasiado afectados emocionalmente por hablar con la policía. Buscaron pistas en Georgia. Días después, las autoridades también registraron la casa de las vacaciones de Ramsey en Charlevoix, Michigan. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, recordando, por ejemplo, uno de los casos más famosos en México. El caso de Paulette. Si recuerdan, más o menos, sí. Se dice que cuando la niña desapareció, su madre no decía se perdió mi hija o ayúdenme a buscar a mi hija o así, sino decía la niña. Sí. O sea, nunca se refería a Paulette como su hija. Por eso muchas de las teorías dicen que ella la mató. Y lo mismo con el padre. Probable. Pues digamos que aquí pasó lo mismo. Es como el mismo caso. Como el mismo caso, pero más viejo. Los detectives anunciaron que la nota fue escrita en un bloc de papel dentro de la casa, lo que significa que probablemente fue escrita después del asesinato. Ese mismo día, los padres regresaron a Burder, a su casa allí donde ocurrió todo. El 8 de enero del 97 salió a la luz que muy probablemente esa nota no había sido escrita al primer intento, que habían otras notas donde habían practicado. Ya que, por lo mismo que les digo, esa nota está escrita de una manera muy... con tachones, muy artificialmente y pues, demasiado larga. Algo un poco más ensayado. Se veía que era una carta así preparada, ¿no? Exactamente. Entonces descubrieron que habían otras cartas que intentaron escribir previamente. Lo cual también es extraño porque pues pasó de una noche a la mañana y no pasó mucho tiempo. Recordemos que la niña iba a ser levantada a las 5 de la mañana. Entonces, no concuerda mucho. El análisis de la escritura descartó a John, pero no a Patsy. Según un análisis de los expertos, los detectives confirman que John no pudo haber escrito la carta, pero señalaron la posibilidad de que Patsy lo haya hecho. Al día siguiente, la policía regresó al norte de Michigan para buscar más muestras de escritura y determinar si Patsy la hizo o no. Ahora recordemos que había también un posible indicio de una agresión sexual. Entonces el 3 de abril se realizaron pruebas de ADN. Ya se habían hecho realmente, pero después volvieron a hacer en otros laboratorios donde compartieron una segunda prueba y meses después dijeron que no había sorpresas en los resultados de ADN, pero no quisieron revelar qué era, porque allí en Estados Unidos o en general cuando hay una investigación activa no revelan muchos detalles para evitar que a alguien se les fugue. Bueno, hasta este momento pues los padres eran las víctimas, pero el 19 de abril del 97 pasaron a convertirse en los sospechosos. Según CNN, John y Patsy se convierten en los principales sospechosos de la investigación. La atención se centra en estas personas, porque pues está medio raro. Sí. El 30 de abril, Patsy fue interrogada durante 6 horas y media. Los dos padres fueron interrogados, pero por ejemplo el interrogatorio de John duró solo 2 horas, mientras que el de Patsy se extendió 6 horas y media. Sus nuevas declaraciones empezaron a reemplazar las iniciales y empezó a haber contradicciones. Como les decía, ella primero dijo que su hija no había comido, después salió que sí. Aparte salieron otros detalles que más adelante se les iré diciendo. Y algo también que hasta ahorita no se había mencionado es que esa noche que les digo que ella bajó a comer su pedazo de piña, se dice que discutió con su hermano y que que discutió con su hermano, y aparte la niña tenía una condición que era que se hacía el baño en la cama. Tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál es, pero pues se hacía el baño en la cama. Entonces ella bajó, comió y subió. El 2 de mayo, Patsy y John hablaron con los medios locales, como ya se estaba centrando en que ellos probablemente eran los sospechosos. Ellos dieron una rueda de prensa. John titubeaba al pronunciar el nombre de su hija y se refiere a los rumores de que posiblemente fue agredida sexualmente, calificando de insinuaciones sumamente hirientes. Patsy mencionó que me horroriza que alguien pueda pensar que John o yo estaríamos involucrados en un crimen tan atroz y espantoso, pero les aseguro que yo no maté a John Bennett. De nuevo... O sea, no a su hija. No a su hija, sino a John Bennett. No está diciendo mi hija. Sí. Sí. Exactamente. Lo cual no tiene nada de malo en sí,
pero es raro, porque quiere decir que no tenía un afecto tan grande. Como que, ¿por qué no la ve como figura de hija y la ve como figura del nombre que es? Una persona X. Del nombre que es la niña, que fue la niña que fue Joan Bennett, la ganadora de varios concursos. Ajá. No decir como esa figura y no mi figura de hija. Exactamente, lo cual, pues, sospechoso. El 14 de julio se publicó un informe de la autopsia. El informe que yo les había dado, pues, se presentó después. Se habían publicado los resultados que hasta ahora se manejaban en secreto. El forense determinó que Joan Bennett fue estrangulada, entre otras lesiones. Sufrió una fractura de cráneo de 21 centímetros, presentaba signos de agresión sexual, como sangre, abstracciones, hematomas en la zona vaginal, además de la marca de ligadura profunda en el cuello. Joan Bennett tenía otra en la muñeca derecha. Y los registros también indican que la niña presentaba hematomas y marcas en los hombros, piernas y pies. Estuvo atada y la golpearon, le dieron un remate, por así decirlo, y pues fue agredida. Aunque no se sabe si fue durante el homicidio o fue después, en otra ocasión o fue después. Antes, o que ya hubiera antecedentes. O que hubiera antecedentes. Uh-huh. Luego pues salió otra cosa. Los Ramsey afirmaron que se utilizó una pistola eléctrica en la muerte de Joan Bennett. Tras el interrogatorio de varios vecinos sobre la posición de una pistola paralizante, la abogada de los Ramsey declaró a la prensa de la familia que no estaba sorprendida y que nunca había tenido un arma de ese tipo. Y dice: sabíamos desde hace meses que se había utilizado una pistola paralizante en este asesinato, afirmó Richard Zimmer. Según los Angeles Times, a petición de las autoridades, no lo habíamos revelado anteriormente. Entonces, otra cosa curiosa. ¿Cómo? ¿Hubo una pistola eléctrica? Una pistola eléctrica. Se la usaron. O sea, hubo agresión, hubo cuerdas, hubo cinta, hubo pistola, hubo de todo. O sea, alguien se ensañó, básicamente. Posteriormente, el 15 de enero del 98, los Ramsey ya no quisieron ser entrevistados. Ya dijeron que ya no más entrevistas. Pero su solicitud fue rechazada. Aún así tenía que seguir siendo entrevistados por las autoridades. Uh-huh. Hasta enero 29 del 98, recordemos que esto pasó en el 96, la policía solicitó a los padres que entregaran la ropa que llevaba puesta en la escena del crimen. Los Ramsey entregaron 2 camisas, un par de pantalones y un suéter. Hasta ahorita. Posterior a eso, pues bueno, el fiscal de distrito ya consideró que este caso ya era demasiado grave. Entonces lo pasaron ya a formar parte del gran jurado. El gran jurado ya, entonces, para un crimen chiquito ya es algo más delicado. Ok. Junio del 98, Burke, el hermano de Joan Bennett, fue interrogado. Cuando ocurrió el asesinato, él tenía 9 años, todavía era muy menor. Uh-huh. Ahorita ya tiene 11 años. Un agente del FBI declaró que el asesinato fue demasiado sofisticado para que lo cometiera un niño. Y pues, ciertamente hizo demasiadas cosas para ser tan pequeño. Exactamente, entonces él fue interrogado aparte, no fue interrogado con sus padres. Entonces pues quedó descartado, o sea, no dijeron que no era raro que un niño lo hubiera hecho, aunque se teoriza, se dice, se comenta, pero eso es como un asterisco, que a lo mejor pudo haber discutido con su hermano por la piña. Uh-huh. Y que a lo mejor su hermano la golpeó y se le pasó la mano. Pero pues contradice un poco. Fueron demasiadas cosas, ¿no? Exactamente, el cómo fue encontrada. Bueno, pues este caso ya era de por sí muy pesado, muy largo, y en el 98 uno de los detectives, Steve Thomas, renunció al caso. Dijo que ya no podía seguir. Uh-huh. En agosto del 98 se informó que la llamada al 911 donde Patsy había denunciado el evento, ella decía que su hijo estaba dormido cuando pasó todo esto, pero en la grabación que estaban ocupando, que ya habían mejorado un poquito más con la tecnología, se había descubierto que se escuchaba la voz de su hijo de fondo. Otra contradicción más. Sí, entonces estaban mintiendo mucho. En septiembre del 98, otro detective renunció al caso.
Él argumenta que se estaba dando demasiada importancia a los padres, y el detective de homicidios Louis Smith renunció y afirmó que en su carta de dimisión que un asesino muy peligroso sigue suelto. Él renunció porque sentían que estaban centrando mucho los padres en lugar de buscar al sospechoso. Pero bueno, ya después veremos que a lo mejor todos eran parte de lo mismo. Estaban renunciando al caso. Ajá, por eso. O sea, podría ser que les estaban pagando para que renunciaran. Probablemente. Ajá. Recordemos que Bordel es una zona carísima. Sí, o sea, dinero sí tenían. Tenían dinero de sobra. Su padre tenía contratos millonarios con empresas armamentistas. Qué canijo. Hasta el 13 de octubre del 98, el gran jurado empezó a darle más atención a las pruebas forenses. Comenzaron a escuchar el caso, analizaron pruebas forenses como el ADN, cabellos, fibras encontradas en la escena. Y más adelante, ese mismo mes, también visitaron la antigua familia de los Burder, la antigua casa de la familia de los Burder. Hasta el 3 de diciembre se recolectaron más pruebas de ADN. Ya 2 años después del asesinato, le recolectó más pruebas a los 5 miembros más de la familia. No eran sospechosos, pero pues de todas maneras estaban a hacerlo por protocolo. Por protocolo. Y aquí viene un dato muy importante que tienen que recordar también. Okay. Porque este dato no está en la investigación oficial, pero es muy relevante por el círculo en el que se movía la gente. El 28 de enero del 99 encontraron un osito de peluche. Los investigadores hacen un llamamiento a la comunidad en línea para que intenten encontrar información sobre un oso de peluche de Papá Noel. Se informa que fue hallada en la habitación de John Bennett, esperando encontrar al fabricante y dónde se vendió, para ver si podían saber qué. ¿Por qué es importante? Pues más adelante vamos a ver, pero ese oso es muy importante, no se olviden. ¿Cómo encontraron un oso después del asesinato? Ajá. No, en el cuarto de la niña. Pero que no era de ella. Pero que no era de ella. Ah, ok. No, sí era de ella. De hecho, se lo regalaron. Pero eso es muy importante. ¿Se acuerdan de la detective que llegó a la escena? Sí. La primera detective. La primera detective, la que era una mujer, la Linda Arndt. Ajá. Pues renunció también. Dijo que ya no más. Ya no podía seguir. Esto... Lo siguiente pues, los voy a tomar con pinzas. O sea, ella lo dijo, pero pues, a lo mejor solo lo dijo porque estaba enojada. Uh-huh. Pero ella dio una entrevista al Good Morning America y dice que ella sabe quién es el asesino, pero que no va a revelar su identidad. O sea, ¿cómo así? Pero pues eso es contra la ley, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo puede decir algo así? Sí y no, porque no puede acusar a alguien directamente. Pero como la investigación sigue el curso y ella ya no es parte de esa investigación, pues no puede dar más detalles. Ese es el problema. Y bueno, de este caso pues es muy complicado, muy todo. No hay 20, o sea, ya 4 años de esto. Los padres vuelven a ofrecer una rueda de prensa. Anunciaron que las pruebas del detector de mentiras confirmaban su inocencia en la muerte de su hija. No deberíamos tener que demostrar nuestra inocencia, pero aún así nos hemos visto obligados a hacerlo, declaró John en Los Angeles Times. No tenemos ni una pizca de confianza en la policía de Burder. Sin embargo, dado que las pruebas no fueron realizadas por el FBI, sus resultados no son aceptables para los investigadores. Es lo que dice. Posteriormente, los Ramsey demandaron por difamación a la ex detective, la que les digo que renunció al caso. Ellos pedían la cantidad nada exagerada de $80 millones. Pero se llegaron a un acuerdo extrajudicial por una cantidad no revelada en marzo del 2002. O sea, ¿demandaron ellos? Ellos demandaron por supuestamente difamaciones. Lo cual es pues, raro, ¿no? Pero bueno. Y bueno, llega un momento pues complicado, crucial en la investigación, porque el 24 de junio de 2006 la madre de Patsy muere de cáncer. Sin que se supiera más de la investigación, ella falleció a los 49 años de edad por un cáncer de ovario. Fue diagnosticada por este cáncer en el 93,
y pues al final falleció. Entonces la investigación quedó ahí con su madre. No se puede saber más. Sí, ya no la pueden entrevistar. Nunca se va a saber si fue ella. Sí fue ella, ¿no? Pero una ouija. Sí, sí. Si usted mató a su hija. Y como les digo, la investigación sigue en curso. Tan es así que el 19 de agosto del 2006, un profesor confesó el asesinato. Dijo que él había sido. Dijo que él había sido. Y esto es interesante, por así decirlo. Él fue arrestado en Bakú meses después de la investigación. Él declaró que quería mucho a John Bennett. Estaba con... Él dice que estuvo con ella cuando falleció, que murió accidentalmente. Accidentalmente no ahorcas a alguien y haces todo eso. Se enredó un lazo. Pero dice que murió accidentalmente. El hombre tenía 41 años, fue trasladado a Colorado para enfrentar los cargos que nunca se concretaron. ¿Por qué no se concretaron? Preguntarán. Pues porque el ADN del sospechoso no coincidía. El 28 de agosto el fiscal del distrito de Boulder solicitó el sobreescribimiento del caso, argumentando que el Estado no podía demostrar que el señor Carr cometió este crimen, a pesar de su reiterada insistencia en que sí lo hizo. ¿Por qué dijo? Pues a lo mejor le pagaron. Sí, ¿no? Y además hay un chingo de gente que luego se adjudica crímenes que no cometió y que está chingue con que, yo lo hice, pero le preguntan detalles y salen contradictorios a detalles que no revela la policía, justamente para eso. ¿Pero lo hizo como para distraer o qué? Es lo que no se sabe, porque siempre... Pues solamente las personas loquitas, ¿no? No, no son gente loca, que necesitan esa atención, entonces adjudican crímenes pesados que no tienen la resolución. Ya. Es muy común en Estados Unidos, de hecho. Sí, ahí también. Orates. Y bueno, el 9 de julio del 2008 el fiscal de distrito anunció que la familia Ramsey ya no es sospechosa. Dijo que no consideramos que la familia inmediata, incluido usted, su esposa, Patsy y su hijo Burke, estén bajo ninguna sospecha en la comisión de este crimen, escribió el fiscal John, según Los Angeles Times. Esta ratificación se produce tras los resultados de una prueba de ADN en el 2007 que comparó la evidencia genética encontrada en la ropa de interior de John Bennett con una muestra reciente descubierta en su calzoncillo largo. Este ADN pertenece a un hombre no identificado, no a ningún miembro de la familia Ramsey. Ok. Pero el 23 de enero del 2013 el gran jurado votó a favor de acusar formalmente a John y Patsy, según un periódico local. Ellos dicen que el gran jurado, en el caso del asesinato de John Bennett, votó a favor de acusar a John y Patsy del abuso infantil como resultado de la muerte. El fiscal de distrito, Alex Hunter, no firmó la acusación y optó por no procesar a la pareja por falta de pruebas. Y el 12 de septiembre de 2016, Burke, el hijo menor, que ya no es tan menor, dijo que no iba a revelar ninguna respuesta. Pero le comentó en una entrevista al Dr. Phil que probablemente era algún pedófilo entre el público del concurso. Lo mencionó varias veces en esa entrevista y hasta la actualidad sigue la investigación en curso. En una entrevista concedida 48 horas en noviembre de 2024, John Ramsey, padre, afirma que las pruebas de ADN realizadas a objetos como la manta y la cuerda podrían señalar al asesino de su hija. O sea, a lo mejor pudiera ser, pero pues quién sabe. Recordemos que el ADN encontrado... Recordemos que el ADN no pertenece a un hombre que no saben quién es. Su padre cree que a lo mejor con la tecnología actual pues puedan saber quién es. En noviembre del 24, el departamento de la policía de Boulder declaró que las afirmaciones de que existen varias pruebas y pistas que no estamos investigando, incluidas las pruebas de ADN, es una completa farsa. ¿Esto por qué lo dicen? Porque, como menciona el padre, que las nuevas tecnologías pueden ayudar. Algunas personas las tomaron como que no estaban haciendo su trabajo, básicamente. Y por último, si tienen información sobre el caso, llamen al departamento de policía de Boulder o pueden enviarles un correo a su correo electrónico, que no vaya a decir porque está muy largo, pero lo pueden buscar. Sí, pues estamos acá. Y aunque el caso no ha sido concretado, no se sabe quién mató a la pequeña. Hay muchas teorías que pueden explicar qué fue. A ver. Y cada una es peor que otra. No manches. A ver, tú di primero tu teoría. Ya con todo lo que escuchaste. ¿Sí?
Pues yo igual pensaría que fueron los papás, o quizás... Yo pensaría que fueron los papás, o quizás... Pues sí, o sea, no sé si los dos, o solo uno de ellos. ¿Por quién de los dos? ¿Y por qué, no? La Patsy Pats. La Patsy, porque es la Patsy. Porque le hacía el feo a la Beatriz Pinzón. Pues yo digo algo así, no sé. Bueno, mi opinión es un poco la misma, pero no. Okay. Yo les voy a decir qué es lo que yo pienso. Va. Yo pienso que no la mataron porque la querían matar, sino que a alguien se le fue la mano. Y les voy a decir por qué. Y para eso necesitamos recordar cómo funcionan esos certámenes. Invitaban a sus... a gente rara, ¿no? A sus casas. Ajá, hacían fiestas. De riquillos. De riquillos. Están bien ricos. También locos. Sí les voy a decir por qué. Yo pienso que a alguien se le pasó la mano. Ajá. Y para eso, otra vez, recordemos los certámenes. Sí. ¿Cómo funcionan estos certámenes? O ustedes se preguntarán. Como les decía, son certámenes locales, la gente va y todo, ¿no? ¿Quiénes pueden ir? Pues puede ir cualquiera. El problema es que en estos certámenes, por ejemplo, si uno va como fotógrafo, tienes acceso a todo. No nada más al certamen tal cual, sino a todo. Acceso a los camerinos, al backstage, a la gente, a sus direcciones, a dónde viven, su estilo de vida, todo. Eso. También uno de los problemas son la hipersexualización de estas niñas. Recordemos que en Estados Unidos no es raro que exista gente media trastornada. Salió hace poco lo de... Muy trastornada. Lo del caso Epstein, ¿no? Sí. O sea, no es algo ajeno. Entonces, pues, ¿cómo funcionaban estos certámenes? Llevaban maquillaje muy elaborado. Postizos, pestañas, uñas, todo, ¿no? Cabello. Y cabello también. Y llevaban lencería infantil para disfraces. Esto puede haber, muchos criminólogos dicen que pues esto obviamente es un factor clave para que mucha gente que tiene desviaciones pues se acerquen a esos certámenes, ¿no? Sí. Entonces hay personas así que estuvieron en ese radar. ¿Recuerdan el oso de peluche? Sí. Bueno, pues Bill McReynolds, un amigo de la familia, solía interpretar a Santa Claus. Y había sido invitado a la casa de John Bennett. Fue investigado y descartado por su ADN. Pero su fijación con la niña era muy inquietante. Tan inquietante que él fue quien le dio el oso de peluche. El cerdito. Otro fue Glenn Meyer, un hombre que vivía no sé cómo la gente vive en sótanos allá en Estados Unidos, pero él vivía en el sótano frente a la casa de los Ramsey. Él fue investigado porque se descubrió que tenía o que estaba en vínculos, redes, todo eso de pornografía infantil, pero nunca se pudo demostrar una conexión directamente con el crimen. Luego vienen los patrocinadores. O sea, estos eventos no los hace el gobierno. No es son privados. Son privados. ¿Quiénes los hacen? Pues los hacen las organizaciones. ¿Ves que les dije que los niños obtenían becas a partir de estos eventos? Pues es precisamente por eso. Por ejemplo, un empresario local puede pagar vestidos que iban entre el costo de $3,000 a $5,000, sesiones de estudio profesional y viajes a las nacionales. O sea, se les llamaba pues padrinos a estas gentes, ¿no? A cambio de ese patrocinador, a menudo el patrocinador exigía estar presente en los camerinos, asistir a ensayos, tener ensayos privados o tener sesiones fotográficas de agradecimiento. O sea que... Más privacidad con las niñas. Con las niñas, exactamente. Esto era... pues era legal. No muy ético, pero era legal. Y se le consideraba como apoyo al talento. Pero, pues no. Aparte, pues, ustedes dirán, y bajan, ¿y las fotos para qué? Bueno, esas fotos normalmente eran vendidas. Los fotógrafos y directores de los concursos a menudo vendían estos derechos
a coleccionistas o bases privadas. De esto recordamos que era el inicio del internet, allá en los años 90. Y de ahí pues muchas empresas se financiaban también a partir de esas ventas de los catálogos. Al ser eventos privados, ese capital las autoridades no los auditaban. Ajá. O sea, tú, por ejemplo, si tú donas, no sé, 30,000 pesos a una asociación, aquí por ejemplo en México no te van a investigar, porque al final de cuentas es un donativo. Pero pues no le donarías a un concurso donde hay cosas turbias. Pero pues así lo hacen. No. Por ejemplo, los concursos como American Kids o Little Miss Colorado, que es donde ella participó, dependían totalmente de este dinero, porque ellos alquilaban hoteles lujosos, salones muy lujosos, y por lo tanto si un patrocinador importante quería pasar tiempo con una concursante o tener información personal de las familias, pues los organizadores así, toma, porque al final de cuentas ya la financiaban, no le iban a decir que no si le estaban dando una cantidad enorme de dinero. Ahora aquí viene la otra parte. Los Ramsey tenían mucho dinero, tenían empresas por millones, así que John Bennett Ramsey no necesitaba ese patrocinio, realmente el dinero le sobraba, pero él tenía contacto con mucha gente de esos círculos que a lo mejor patrocinaban a otras niñas o a otras familias, y pues de ahí a lo mejor pudieron haberse fijado en la niña. Entonces me lleva a mí a mi teoría más fuerte, más escabrosa, que probablemente sea lo que haya pasado. Ajá. Yo pienso que no son tan inútiles. Pues más bien que recuerdo que su mamá participó en los certámenes, ¿no? Sabía cómo funcionaba este mundillo. Entonces a mí me da que los padres más bien lo que hacían era ofrecerla como moneda de cambio a otras cosas. ¿Recuerdan los 118,000 pesos que les hablé de la nota? Sí. Que era el bono de Navidad de John Bennett. Es muy probable que alguien de su círculo, alguien que trabajaba en su empresa y que obviamente estaba en los certámenes, pues le haya probablemente anunciado sobre el bono en alguna fiesta o algo, y pues sus padres le hayan ofrecido para esto, pues sí, como moneda de cambio, pienso yo. Otra es que, por ejemplo, ellos sí no necesitaban el dinero, pero igual las sumas de dinero que se manejan ahí pues son por millones. Sí, son muy grandes. Al final ellos pidieron 80 millones por una compensación, 80 millones que yo creo que no les hacían falta. Uh-huh. Pero pues que muy probablemente, como ahí habían muchos empresarios con muchísimo dinero, a lo mejor entre ellos se ofrecían pues una posición más alta, un contrato por acá, un contrato por allá. Recordemos que él tenía un contrato con una empresa armamentista. O sea, él tenía muchas facilidades de ir escalando en altas esferas de poder, y su hija pudo haber sido un ofrecimiento a alguien para poder llegar más alto. Esa es mi teoría. Al final de cuentas, siento que la agresión contra la niña fue demasiado como para haya sido un asesinato, un accidente. Y pues no es muy poco común que pasen esas cosas en los certámenes, aunque no son muy denunciables, porque una de las cláusulas de esos certámenes indican que tú no puedes hablar sobre el certamen como familia, pues no te traes una demanda millonaria. Pues al final creo que estamos de acuerdo en que los padres tuvieron que ver, ¿no? O sea, hayan sido o no hayan sido ellos, sabían lo que había pasado. Sí, porque, ¿cómo no vas a tener control de saber dónde está tu hija o así? ¿Cómo no la vas a cuidar, no? O sea, ellos sí estaban involucrados. No, exactamente. ¿Y ya nunca se resolvió quién fue o qué hicieron? No, hasta la fecha el caso sigue abierto. No digas. Sale la Rosa de Guadalupe también. Sí. Hay un capítulo que se llama Muñeca de Porcelana. Oh, canijos. Sí, es uno de los casos más pues más mediáticos, y hasta la fecha pues no se sabe quién pudo haber sido.
Muchos pensaban que a lo mejor su madre se enojó por lo que les mencionaba, que ella mojaba la cama y a lo mejor la golpeó, pero no explica pues, los abusos sexuales, ni la cuerda, ni nada. Otros dicen que a lo mejor su hermano, por esa discusión de la piña, pero pues lo mismo, es demasiado. Un dato adicional es que el padre no estaba muy presente en esos concursos, él pues, se dedicaba a sus empresas. Quien era totalmente su manager era su madre. Pasaba más tiempo con ella, a lo mejor. No con ella, más bien era su manager. Ajá. O sea, ella le decía, vas a participar acá, vas a hablarle a tal, tienes que seguir esta rutina, o sea, era su... Sí, su manager. Ajá. Tal cual una... No era su hija, era su producto. Era su producto. Ajá. Y pues sí, la idea no es tan descabellada que la haya ofrecido a alguien. Y esa es la historia del caso. Wow. Muchas gracias. En efecto, uno de los casos más perturbadores y pesados. Rayo to Terebi no Rodosha wa Quintana Roo de teiki teki ni jikai no soukai o kansai shimasu. メキシコ連合の支援を受けて、私たちは知事の仕事を開始し、社会的活性のために知事に約束されたより良い未来に向かって動きします。CTM XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Manuel Rosas Andrade, de 24 años, se extravió el 1 de enero del año 1996 en Tehuacán, Puebla. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir, que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. Vive sin drogas. Fundación Azteca, por un México sin drogas. Bueno, ya lo saben, chavos, aquí estamos de regreso. Después de una pequeña pausa para los comerciantes, anunciantes. Para los patrocinadores, quien guste. Bueno, pues esa fue la historia. ¿Qué les pareció? Bien, bastante interesante, un poquito perturbadora. Yo que soy papá de una niña, pues no me imagino todo eso, ¿no? Pues meterla a participar, el estrés, traumarla. Exactamente. Sí, está bien canijo. Y esos millonarios como son de feos, ¿no? En general la gente, ¿no? Bueno, sí, en general, pero pues ellos pues tienen todo el poder para encubrir, para pagar a los policías, para todo. Ajá, a los policías, a quien investigue, a los peritos. Yo creo que va por ahí. Y pues obviamente los ricos nada más quieren seguir como teniendo esos concursos para estar ahí depredando, ¿no? Todavía se hacen esos concursos, ¿no? Actualmente. Sí, todavía se hacen. De hecho no es tan difícil registrarte, nada más mandas información y listo. ¿Registrarte para qué? ¿Para participar o para hacer tus concursos? No, para participar. Ah. De hecho aquí en América Latina son muy famosos en Venezuela y en Colombia. Y en Colombia sí hay concursos donde sí hay traje de baño infantil. Porque sí, son... Pues no son lo mejor de la sociedad, ¿verdad? Pues sí, yo no siento que sí sea como algo bueno para las niñas, porque... Pues las están sexualizando desde muy pequeñas. Ajá, eso. Pues sí, las obligan o las manifiestan tener pues como un tipo de aprobación, ¿no? Por parte de personas que ni el caso. Sí, mejor que hagan deportes o dibujen. A lo que quieran, que jueguen, pues son niños nomás. Que jueguen los nietos. Que vivan los niños. Y que todo esté bien para todos.
Pero bueno. Bueno, yo les voy a contar una historia que, como les dije ayer, se les van a caer los calzones. Así que espero que los traigan limpios. Creo que sí. Esta historia es una historia real que pasó en Estados Unidos, en Westfield, California, en el no muy lejano 2014. O sea, es relativamente reciente. Esta historia se llama El Vigilante. Se trata de una familia de 5 personas, que es Derek, María y sus 3 bendiciones, sus 3 hijos. Derek, María y 3 nietos, ok. Ajá. Lo voy a acordar. Y ellos se habían esforzado durante mucho tiempo para comprar una nueva casa, porque era una casa bastante grande, como la de la historia que contaste. Una casa así de arriba de $1 millón de dólares. Entonces, pues ya ellos estaban ahí, ¿no? Pues viendo lo de la remodelación y todo eso. Y a los 3 días que compraron la casa, recibieron una carta en su buzón. Ven que en Estados Unidos se utilizan mucho los buzones para que dejen ahí la correspondencia. Entonces el señor Derek fue a revisar el buzón. Dentro encontró un sobre, el cual tenía una carta que puso a temblar los de susto. No. Recibió una carta, la leyó, como Chalino Sánchez, empezó a sudar y se cagó de miedo. La carta decía lo siguiente: al nuevo propietario, querido nuevo vecino del 657 Boulevard, ese era el número de la casa, con la calle. ¿Cómo llegó usted? Permítame darle la bienvenida al vecindario. ¿Cómo llegó usted? ¿Le llamó el 657 de Boulevard con su fuerza interior? El 657 de Boulevard ha sido un asunto mío durante décadas, y a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me he puesto a cargo observar y esperar la segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre la vigilaba en la década de 1960. Ahora es mi turno. ¿Sabe la historia de la casa? ¿Sabe lo que ha traído dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué está aquí? Lo averiguaré. Veo que ha inundado el 657 Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía que debía de ser. ¿Cómo? O sea, ¿la casa tenía 100 años de estar construida? Sí, un poquito más. A la Grecia. Y había tenido varios dueños y había personas vigilándola, alias espiándola. ¿Y a poco no hubo, bueno, o sea, no hubo, digamos, algún altercado con los inquilinos anteriores o así? Por lo que tengo entendido, los anteriores, los que la vendieron, la casa, de hecho lo dice un poquito más adelante la historia, no habían tenido ningún problema con el vigilante, salvo unos meses antes de vender la casa, perdón. Cuando recibieron una carta más o menos así media intimidante, pero decidieron omitir esa información para los compradores. Malditos. Bueno, continuamos con la carta. Tiene hijos, los he visto ahora. Creo que hay 3 que he contado. Hay más en camino. Necesito llenar la casa con sangre joven que pedí. Mejor para mí. ¿Era su antigua casa demasiado pequeña para la familia creciente? ¿O fue la avaricia que me ha traído sus hijos? Una vez que sepa sus nombres los llamaré y los trataré también. También le pedí a Hobbs, los antiguos vendedores, era la familia Hobbs. Los antiguos dueños de la casa. Los antiguos dueños de la casa, los que le vendieron la casa a ellos. Okay. Sangre joven, y parece que me escucharon. ¿Quién soy? Soy el vigilante. Y los estaré observando. Chale. El sobre no tenía ningún remitente ni nada, nada más decía el vigilante. El vigilante del gaula. Sí, pues así es como empieza esta historia, ¿no? O sea, llegas a una casa y tan solo 3 días después llegas a una carta donde dicen que necesitan sangre nueva y que gracias por haber llegado, básicamente, ¿no? Pero dice que los anteriores no dijeron nada. No. Desgraciados. Como ya era tarde, bueno, ya era noche, cuando leyó la carta, apagó todas las ventanas, cerró todas las ventanas, apagó las luces y llamó a la policía. Cuando llegaron le preguntaron a Derek, que es el padre de familia, que si tenía enemigos o si había hecho algo para que alguien le mandara una carta amenazante. Y pues ya les dijo a la policía que no. Y pues no pudieron hacer mucho porque no tenían... Remitente ni nada. Ajá, no tenía pruebas ni nada de que alguien fuera.
La carta fue hecha a mano. La carta fue hecha a mano. En su buzón la recibió. ¿Entiendes? El buzón del SAT. Entonces la familia decidió enviarle un correo a sus antiguos dueños, que son la familia Hood, preguntando si habían recibido cartas durante su estadía, bueno, mientras ellos eran los dueños de la casa. Fue lo que me comentaste. ¿Dónde me quedé? En que les preguntaban si habían recibido una carta. Y ellos respondían que no, que ellos no sabían quién era el vigilante y que no sabían de quién les estaban hablando. Chole. Qué miedo. Es que allá son muy pinches acosadores. Sí, ¿no? Y luego sus formas raras de escribir. Como muy... Criptidas. Bien. Muy intensas, ¿no? Como muy... Así como muy... Como tú dices, críptidas. Ajá, muy como... Es que sí, como muy rebuscadas, ¿no? Ándale, como que no son directos a... Como que se quiere... mucho misterio. Los interesantes. Como decir, por bueno, ¿por qué? O sea, pues... Digamos, a él, ¿qué más le das si vas, te mudas o compras una casa, no? Quiero pensar, o no sé. Bueno, entonces al día siguiente, las dos familias decidieron ir a la policía juntas a denunciar las cartas, ¿no? Y les aconsejaron no contar nada a nadie, en especial a los vecinos, ya que todos eran sospechosos y cualquiera podría ser el vigilante. Estaban como en un vecindario así muy elegante, ¿no? Donde las casas son muy grandes y hay ya mejor, hasta así. Todos se conocen, ¿no? Ajá, exactamente. Como tipo fraccionamiento. Ándale, pero de los altos. ¿Te imaginas, chulo? Como un border collie cualquiera. ¿Cómo un qué? Como, o sea, colorado, pues. ¿Un colado? Colorado. La historia que contó. Unos días después los invitaron. ¿Contaste una historia? ¿Contaste una historia? ¿Qué no fue en el capítulo pasado? Sí, fue. Unos días después los invitaron a una fiesta que habían organizado los vecinos para darles la bienvenida a su nuevo vecindario. Y ya, ahí se acabó. Mientras ellos estaban en la fiesta, estaban observando a todos, tratando de encontrar alguna pista para ver quién pudiera ser el vigilante. Unos días... No, perdón. Durante la fiesta. Estaban en la fiesta, pero no encontraron nada. Pasaron unos días y siguen en las remodelaciones, pues ya querían mudarse, pero ellos estaban muy cuidadosos de sus hijos, por lo que la carta decía que quería sangre nueva. O sea, no los dejaban que estuvieran en el jardín o los andaban vigilando todo el tiempo. Comprensible. Un día María estaba con sus hijos en el jardín jugando y se acercó un matrimonio de vecinos a darles la bienvenida. Empezaron a platicar. Al ver esto, Derek se acercó para saludarlos, hasta que la mujer de este matrimonio dijo una frase que los dejó temblando de miedo. Pues dijo, será bueno tener sangre joven en el vecindario. Como la carta. Al escuchar eso, Derek agarró a su familia y la metió a la casa, pues acordó que en ese vecindario cualquiera podría ser sospechoso. Pero, ¿y lo investigaron? Ahí vamos para allá. Unos días más tarde, María tenía que ir a casa, pues iban ahí los pintores. Y al estar ahí fueron al buzón y sorpresa, había otra carta. Y obviamente era del vigilante. En esta segunda carta el acoso se intensificó, pues ahora ya no los llamaba nuevo propietario. Ahora los llamaba por su apellido y apodos a ellos y a sus hijos. Al mencionar detalles más íntimos como el orden de nacimiento de los niños, incluso que habían vigilado hasta la hija pintando en el caballete, preguntando si era la artista de la familia. Entonces ya sabían con más cosas de la familia, ya no era nada más ya no era una casualidad. Un random que llegó. O sea, si era el vigilante. Sí, o sea, estaba tomando su trabajo demasiado en serio. Entró en el papel. Ok. Y en esa misma carta preguntaba si sus hijos ya conocían toda la casa, si irían a jugar al sótano, ya que a él mismo le daría mucho miedo bajar ahí, porque la casa era enorme y si ellos estuvieran arriba, nunca los escucharían gritar, incluso preguntándose en qué dormitorio dormiría cada quien para poder planificar mejor.
Asume eso. Es que ya eso de que tienen sótanos. ¿Quién soy? Soy el vigilante. He tenido el control desde 1657. Perdón, he tenido el control del 657 Boulevard desde las últimas 2 décadas. Bienvenidos a esta casa. Saben que estaré vigilando. Solo la bestia. Y por ejemplo, no. Bueno, allá que es muy común que se hipotequen casas y toda la cosa. No saben quién la construyó. No, pues es casa muy antigua. Muy antiguo, o sea, no hay registros de, a lo mejor, no sé, le pertenecía a John Bennett. A algún colonizador o algún, No, eso no se sabe. Bueno, esclavista. la historia no se sabe. Y así pasaron varios días. Nuevamente dejaron de ir a la casa hasta que un día Derek volvió a ir. Y al revisar buzón, así es, una nueva carta del vigilante. La carta decía lo siguiente: ¿a dónde han ido? 657 Boulevard les echa de menos. Él habla de la casa como si fuera una persona, una entidad, como si tuviera algo maravilloso esa casa. Y si estaba bonita, por lo menos. Pues sí, era una casa grande, de esas que salen en las películas de terror. La casa les echa de menos. Está llorando por todo el dolor que está pasando porque han modificado. Están robando su historia. Llora por el pasado y lo que solía ser en el momento que yo deambulaba por sus pasillos, en la década de los 60. Era una buena época, donde yo corría de una habitación a otra, imaginando la vida con los ocupantes ricos. La casa estaba llena de vida y sangre joven. También luego envejeció mi padre y también siguió observando hasta el día de su muerte. Ahora espero que la sangre joven vuelva a ser mía. ¿Era un vampiro o qué? Pues quién sabe, no se sabe. ¿Sí? Era Nosferatu. Oh. Y recuerdo que les había dicho que les habían organizado una comida para la bienvenida del vecindario. Ahí Derek platicó con un señor que se llamaba John Smith. Y él, John Smith. Y él había platicado de la familia Langford, que ellos vivían justo al lado de su casa. Y entre la plática se dio cuenta que desde esa casa se podía ver el caballete donde su hija pintaba. Entonces empezaron a sospechar de él. Sí. Según John Smith, la familia Langford era un poco rara, pero inofensiva. Allí vivía el papá de 90 años y sus hijos, todos mayores a 60 años. Entonces Derek empezó a juntar todo y pensó que ya lo había descifrado. Pensaban que eran ellos porque cuadraban hasta las fechas en las que los vigilantes estaban. No tiene sentido. Es un señor ya grande, rabioso. Que vigilaban los varios señores. Desquacerados. Porque si aquí, por ejemplo, cuando llegas, bueno, no aquí en este lugar, pero en general en México, cuando llega un vecino nuevo siempre es como de estar viendo a ver qué hacen, a qué se dedican, ¿sí? Que son gente buena. Ajá, entonces en lugares así que digamos que el poder adquisitivo es un poco más alto, pues sí llegan a ser más quisquillosos. Sí, mamones. Sobre todo en los Estados Unidos, que son muy... Mamones, exactamente. Sí. Y ya, como pensó que eran ellos, fueron a la policía a decirles que sospechaban de ellos, de los Langford. Pero la policía dijo que ya había pensado en esa teoría. Así que cuando les llegó la primera carta, la policía llamó e interrogó a uno de ellos, el cual negó completamente tener algo que ver con las cartas. O sea, la policía ya les había echado el ojo. ¿Y no les hicieron hacer una prueba de inteligencia o esas cosas? No, todavía no. Okay. Así que Derek decidió investigar por su cuenta. Como toda una señorita. Sí. Derek decidió investigar por su cuenta. Así que puso cámaras por todos lados de su casa, esperando captar a alguien merodeando. Se puso bien loco. Hizo planos de su casa y de las demás alrededor para ver desde dónde se podían ver las habitaciones y todo eso, ¿no? O sea, hizo como una maqueta para ver desde qué dirección podían estar observándolos. También dibujó un círculo alrededor de su casa para ver hasta dónde podría haberse escuchado a María gritar el nombre de sus hijos. Porque recuerden que el vigilante ya los empezaba a nombrar por sus nombres propios. Llamó a un detective privado para que analizara las cartas y lo que salió en su investigación fue que se trataba de una persona de avanzada edad
y que era una persona que leía mucho, ya que las cartas tenían un estado ligero y particular de haber sido escritas, pero había faltas de ortografía, lo que hacía pensar que la persona las escribía como con un rencor, como un odio. O hacia los niños o hacia la familia. Hacia los nuevos inquilinos. Ajá. Porque estaban destruyendo la casa que él había estado vigilando. No tiene sentido. Más o menos. Así que sugirió que investigara a las personas que habían trabajado ahí. O sea, como él pensó que tenía un coraje, pensó que eran unas personas que tenían odio hacia las personas ricas, ¿no? Que se podían dar el lujo de comprar una casa así. Entonces pidió que se investigaran a las personas que habían trabajado ahí, como mayordomos, amas de llaves, jardineros, etc. Pero no me queda. Sí es complicado leer en teléfono. Se pierde fácilmente. Una iPad chulo. No. Pro. Pero eso no los llevó a ningún lado porque no tenían pruebas suficientes de... Pues nada más tenían las cartas y ya no había nada más. Derek y María, por la ansiedad, empezaron a tener pesadillas. María cuenta, una de ellas, que despertó sudando por un sueño extremadamente vívido. Ella estaba usando unas botas, cargando una horca y llamando a los niños, y no podía llegar a tiempo. O sea, soñó que estaban matando a sus hijos. Pues si no, ya tanto acoso. Ajá. ¿Cómo no vas a poder vivir tranquilo así? Pues no, porque te están observando, ¿no? O sea, no sabes ni de dónde, ni quién. Con qué intención, ni nada. Ajá. No te la puedes jalar a gusto. ¿Cómo vivirías así? Sí, no se puede vivir tranquilo. No sabes en qué discos piratas vas a aparecer. ¿En qué colección del metro? Sí. A pesar de haber muchos sospechosos, la investigación se había estancado a finales de 2014 porque no había ninguna prueba de quién podía ser el vigilante. No había huellas digitales en los sobres ni rastros de quién pudiera llevarlos a algo concreto como la procedencia de las cartas. A este punto ellos tenían mucho miedo de mudarse, pues imagínense que llevan a su familia, los niños están jugando en el jardín, cuando hay un sujeto mandándoles cartas amenazantes diciendo que les llevaran sangre nueva, lo cual les llevó problemas como depresión, estrés y esas cosas. Así que 6 meses después de recibir las cartas y sin ellos vivir ahí aún, pusieron la casa en venta. Pero nadie la quería comprar porque ya entre los vecinos ya estaban los rumores de que estaban recibiendo cartas amenazantes. Y a poco antes, bueno, en las ventas pasadas no, fueron muy discretos o lo ignoraban o qué. O esa fue la primera vez que empezaron esas cartas, ¿no? No, tengo entendido que las cartas se las mandaron a los inquilinos anteriores. Ajá, pero los inquilinos anteriores no las... O sea, la ignoraron. Y nada más recibieron una que fue cuando la iban a vender. O sea, no fue el acoso, digamos, tan intenso. No fue el acoso. Este caso se hizo tan viral en Estados Unidos que llegó un grupo de usuarios de Reddit que en Google Maps investigaron y se veía un coche frente a la casa y se veía un hombre con una cámara. Entonces, para esas personas ya cualquier persona podía ser sospechoso. No, pues sí. Carro, cámara no dice mucho. Así. Entonces contrataron a otro investigador, ya que el que les había trabajado antes no les había dado resultados. Llegó un punto... Ajá. Ok. Interrogaron a otro hermano de la familia de los Langford. De los que tenían muchos hombres de 60 años. Exactamente. No, nada más teniendo uno. ¿Qué tenía varios? Bueno. Que tenía esquizofrenia. Y a veces le gustaba asustar a los vecinos. Incluso se asomaba por las ventanas de sus casas. Pero el ADN de una de las cartas que habían recibido era de una mujer, así que no podía ser él. Entonces se fijó en la hermana, que era un agente inmobiliario y que los había acusado por estarlos acosando al tratar de culparlos, pero al comprobar los ADNs no coincidía, así que de nuevo no había ningún sospechoso. Como la familia que estaba recibiendo las cartas pensaba que eran los vecinos, los denunció. Pero no. Entonces ella por eso estaba molesta, porque decía que los estaba acosando al todo el tiempo estar
tratando de averiguar si eran ellos. Pues, comprensiblemente. Así Pero no eran ellos. No se sabe. Bueno, sí, podría ser esto. Así que decidieron ir con todos sus vecinos enseñando las cartas para ver si alguien las conocía. Pero pues no hubo un éxito, ¿no? O sea, como que fueron a ver carta por carta, a ver preguntar si alguien sabía de esas cartas, pero pues... Pues no es como que alguien va a decir, sí, pues yo lo escribí. Exactamente. Pero pues son gringos, ya sabes. Pues sí. Entonces el detective decidió hacer guardias, estacionando su coche fuera de la casa y viendo si encontraba algo sospechoso. Hasta que un día estacionó fuera de la casa un coche y al seguirlo, un coche y estuvo ahí por varias horas. Al seguirlo llegó a un pueblo muy cercano. Era una chica y al preguntarle, al platicar con el detective, dijo que su novio vivía en esa manzana. O sea que ella nada más iba ahí de visita y que iba a ver a su novio. Y que su novio le gustaba mucho jugar videojuegos, un poco raros. Y en muchos de esos tenía su username, su nombre, era el vigilante. Pero no había ninguna prueba que lo relacionara él con las cartas. Que sea él. ¿Y a poco sería mucha coincidencia que se nombrara igual que en el juego? Pues sí es coincidencia. Ser, ¿no? Bueno, es el vigilante, es como... Yo no me pondría el vigilante, pero... No, normalmente... ¿Cuánto fuiste John Cena 15? John Cena 15. Síganme en Fortnite. Síganme en Fortnite. Sí, igual mi username no tiene nada que ver con... O sea, no es una palabra tal cual. Bueno, pues entonces fue pura coincidencia. Ajá, porque no había pruebas que los conectaran. Sí, sí. Después de un par de años, al no poder vender la casa, porque los posibles compradores se asustaban, al ver las cartas decidieron ponerlas en renta. Una familia decidió rentarla, pero decía que no, porque decía que no tenía miedo, pero pusieron una cláusula en su contrato que decía que al recibir alguna carta o alguna amenaza, iban a rescindir del contrato. Pero según ellos no tenían miedo. Entonces, a las 2 semanas, que empezaron a vivir los nuevos inquilinos, llamaron a Derek porque como no había vivido nadie en esa casa, las ardillas habían hecho una madriguera en el tejado. Entonces él fue a ayudarlos a hacer las reparaciones. Y justo cuando él estaba ahí, el nuevo inquilino fue al buzón y había una nueva carta. Se la entregó a Derek y la carta decía lo siguiente, resumidamente: vecinos violentos, frío amargo para el despreciable Derek y su moza María. Si te preguntas quién es el vigilante, da la vuelta, idiota. Tal vez incluso hablaste conmigo, uno de los supuestos vecinos, que no tiene nada que ver. El vigilante otra vez ganó. Sí, lo sabes, pero esta vez demasiado asustado. Suena a que alguien estaba muy aburrido, tenía mucho tiempo libre. Sí, lo que vio de los Simpsons. Que jugaba mucho videojuego. Sí. El vigilante es 8. El vigilante 8. 08. 082. Sí. Estabas demasiado asustado para decírselo a alguien. Pasé junto a los camiones de noticias que estaban en el vecindario y escuchaba cómo se burlaban de mí. Pero me reservé, mirándote a ti desde tu casa, intentando encontrarme. Todos saluden al vigilante y bienvenido el nuevo inquilino. La venganza puede tener muchas formas, tal vez un accidente de coche, o tal vez un incendio, o algo más, como una enfermedad que nunca desaparece. Hasta que enfermes día tras día, los accidentes pueden pasar. Sí, una misteriosa muerte, una mascota, los seres queridos mueren repentinamente. Chocan los aviones, chocan los coches, los huesos rompen. Son despreciados. Ustedes son despreciados por la casa y el vigilante ha ganado. Y pues esta es la historia. No tiene un final porque nunca se encontró quién era. La casa hasta el momento creo que la lograron vender, pero no han recibido ninguna carta amenazante. Y esta raza que la vendió, bueno, pues se fue a otro lado, ¿no? Y no les llegó a algo. No, pero hay teorías, bueno, ya obviamente todo el mundo saca sus teorías de quién pudo ser.
hay teorías de que pudo haber sido el mismo Derek, que al no poder permitirse comprar una casa tan cara, él mismo hacía sus cartas para tratar de revenderla, para tratar de... O sea, digamos que compró la casa, se dio cuenta que era demasiado cara mantenerla y la remodelación y todo eso, que empezó a escribir las cartas para depreciar su valor. Para que el seguro pudiera indemnizarlos y así poder vender la casa o lo que querían hacer ellos, lo que tengo entendido es que querían como demolerla para hacer 2 casas. O sea, de una hacer 2. Entonces, y vender la otra. Exactamente. Pero, pues no se sabe. O sea, son teorías que muchos sí piensan que es el mismo para poder sacar una ventaja. Porque es que se la vendió. Que se la vendió fueron su vecina. No, una vecina, una inquilina que vivía antes. Ok. Y esa es la historia. ¿Y cuánto costó? ¿Cuánto costó la casa? En total con la remodelación había costado $1,400,000 y la terminaron vendiendo en $900 y tantos mil. Entonces, bien poquito. Bueno, bien poquito pues, para el estándar de allá, ¿no? No les salió cuentas. No les salió cuentas. Por eso muchas teorías apuntan a que fue Derek que al verse superado por tal compra decidió autosabotearse, como quien dice. Pues no sería tan descabellado. Muchas veces cobran así el seguro por... Bueno, en Estados Unidos que aseguran todo. Sí, lo llegan a hacer. O sea, sabido de casos. ¿Como por amenazas o así? Pues puedes depreciar el valor de tu compra y así... Allá es raro que alguien te compre así. Órale, fracaso. Más bien te lo financia. Te lo hipotecan. Y a lo mejor si el banco dice... Si tú le dices al banco, oye... No sé, por ejemplo, el carro que me vendiste... Frenos no sirven. O sea, yo no puedo manejar así. O me lo rebajas o te lo doy y me regresas mi dinero. Pues así lo mismo con las casas. Lo que intentaba hacer era que la casa valiera menos para no tener que pagar. Pues no tener que pagar el dinero. Como en el turista, que te apalabras. Cuando esa fue la historia. Está interesante. Buena. Sí, yo no sabía, no la conocía. Sí, pero sí, o sea, si te pones a pensar, pues sí está medio difícil, ¿no? Imagínate que estás en tu casa y te empiezas a recibir cartas así de que te están viendo y que saben lo que estás haciendo. Y tú no sepas ni qué onda. Sí, el Sebas. El Sebas. Que te está vigilando. Sí, de veras. Sí, pues sí. No puedes vivir tranquilo, como dicen. No te la puedes jalar a gusto. Pues está interesante. Sí, nunca lo había escuchado. Sí, de hecho hay una serie en Netflix. Deberían verla, está interesante. ¿Es de ese caso? Está un poquito cambiado porque no pueden ser exactamente lo mismo de la historia. Pero pues sí es muy apegada a la realidad. ¿Cómo se llama? El Vigilante. Está buena, deberían buscarla. Sí, sí me late. No tengo Netflix. No, yo tampoco. Suscríbanse para que tengamos Netflix. Sí. Para pagar la suscripción. De Netflix. Ahora, escuchamos tu historia. Pásale la caca. ¿Quieren una historia? Pues quisiera. Hacer posible, me gustaría. Ahorita. ¿Hacer pausa? Date un tiempo. Que sigue grabando. Penel. Muy bien. Voy a contar una historia. Y ponme más palomitas. Por favor. Por favor, me gustaría. Producción. Estás viendo WhatsApps. Está bien, es la memoria, la acabo. Y su batería. Muy bien. Sí, pues de hecho igual por cierto de que... Bueno, fue un poco extenso el caso, ¿verdad? Pero si quisieran adentrarse más en el de la niña, hay una serie en Netflix y en Amazon Prime. Nada más que tienen épocas diferentes. Pero pues tratan de lo mismo. Thanks. Gracias, Jesus Christ. Tú me alcanzas los palomitas, te animas a poder comer. No. Perdón, te patí. Sí. ¿Ustedes conocen la historia de Dross? ¿Su pasado? No, solo lo conozco por los videos que hace. Yo lo conozco por el de... ¿Qué tiene la...? Yo solo lo conozco cuando decía... Marico, ¿qué es esto? Sí, cuando jugaba videojuegos y se enojaba. Bueno, pero eso no vamos a hablar. ¿Conocen
el incidente de Nutty Putty Cape. El incidente de Nutty Putty Cape. Nutty Putty Cape. Sí. N-U-T-T-I. Nutty. Putty. P-U-T-T-Y. Ajá. Cape. Okay. Me suena... Es una cueva. Ajá, me suena una cueva, pero... No suena una cueva, ¿no? Pues me sonaba más como un prostíbulo, no te voy a mentir. Nuri Pussy. Pero... Esta es una crónica de las más angustiantes y trágicas en la historia de la espeleología moderna. De la espeleología. Ajá. O sea, de qué la... es eso? Ajá, de... ¡Ah! de... Bueno, así como el senderismo, pero es para las cuevas. Ah, claro. Ha de ser. Sí. Bueno, sí, bueno, cuando tú caminas en el monte, pues es el senderismo. Pero cuando vas Espeleología. para las cuevas es espeleología. Sí. No solo por el desenlace fatal, sino por las circunstancias extremas de claustrofobia y el titánico esfuerzo de rescate que mantuvo al mundo en vilo durante 28 horas. Aunque la historia se refiere a la cueva. Sí, hubo un incidente en la cueva. A ver si te suena, chulo. Dice, Sí, ubicada al oeste del lago de Utah, Ah, sí, la en conozco. el condado de Utah, Estados Unidos. Nutty Putty era una cueva hidrotermal conocida por sus pasajes estrechos, paredes resbaladizas y texturas arcillosas. Encerados. Sí, de ahí su nombre que hace referencia a una masilla viscosa. Nuri Pussy. Nuri Putty. Nuri Puri. Nuri Puri. Sí. Buri Buri. Buri Buri. Era un destino extremadamente popular para exploradores novatos, grupos de Boy Scouts y recorridos familiares. ¿Recuerdos familiares en una cueva? Sí, Como en Zapotitlán. como en Zapotitlán, chulo. Bueno, sí. Pero Zapotitlán son grutas, ¿no? Y esta Es una cueva. cueva. Sí, pues debe ser lo mismo. Sí, más o menos. Sí, ¿no? O sea, Bueno, literal la entrada de esa cueva, bueno, Ajá. era como el tamaño de aquí un huequito. O sea, ahí se metían y ya entraban como que a una cueva un poco más grande y ya Ujú. podían irla recorriendo a gatas o así. Todo no era lo mismo que... ¿Qué es? ¿Quetzalapa? ¿No? ¿Qué? Aguasotepec, chulo. Zapotitlán. No lo... Zapotitlán, porque... O sea, me refiero a que era parecido que llevaban Familia. rutas guiadas. ¿Y a poco puedes guiar una ruta en una cueva? Sí, porque no te pierdes. Sí. Dice, escucha. A ver. A pesar de su fama, era engañosa. Antes del accidente principal, ya se habían registrado varios rescates de personas atrapadas en sus recovecos. ¡Guau! ¡Qué rimbombante palabra! Recovecos. Tras un cierre temporal por seguridad, la cueva fue reabierta en 2009 bajo un sistema de permisos. Fue en noviembre de ese mismo año cuando ocurrió la tragedia, del 2009. Ya tiene un ratote. ¿Qué estaban haciendo en el 2009? ¿2009? Yo en segundo de secundaria. Ah, entonces estaba en segundo secundaria. Estaba jugando frontón. Sí, en segundo. Y ligando morritas. Oh, Era chulo. lo que hacía. Les hacía así. No, se comía mis palmitas. Dice, en el 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones, un estudiante de medicina de 26 años, esposo y padre, decidió explorar la cueva con su hermano Josh y un grupo de amigos durante las vacaciones de Acción de Gracias. John no era un extraño a la espeleología. O sea, era un vato que le sabía. No era cualquier güey. Sí, exacto. Pero no había entrado en una cueva en años. Alrededor de las 8 p.m., John buscaba un pasaje estrecho conocido como The Birth Canal, el canal de nacimiento. Sí. Ok. En la oscuridad y la confusión del terreno, John se desvió hacia una grieta no cartografiada, aunque en realidad sí lo está. Bueno, extremadamente Es que estrecho. de manera oficial en muchos periódicos dicen, es que no estaba cartografiada y que por eso se confundió. Pero realmente Pues sí en el está. mapa real sí está ahí la ruta que tomó. Ok, él y su hermano. El que está horrible el mapa, por cierto, deberías de checarlo luego. Lo vamos a poner aquí. Chulo, sácalo de tu trasero otra vez.
Sí. Sí, para entenderlo más. Bueno, y extremadamente estrecha que descendía en un ángulo de 70 grados hacia abajo. Está muy empinado. Sí, y estrecho, ¿no? O sea, como así. Un poquito más, ándale. Haz una mecha. No subo, la neta. Bajas. Bajas, voy a bajar. No me dices bajar. No, tú no era como Quetzalapa. Ahí Digo, no hay cuevas. Zapotitlán. Como Zapotitlán. Sí. Sí, no, porque por ejemplo, bueno, para los que no sepan, Zapotitlán es un municipio de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla, y ahí hay grutas, pero hasta donde yo sé son un recorrido de grutas muy tranquilo. Ajá, son amplias, son que te gustarán unos, a lo mejor 5 metros de alto. Sí, en partes, o sea, hay diferentes. Pero no tienes que, digamos, encorvarte ni nada, puedes caminar tranquilo. Hay un cachito donde sí, ¿no? Pues leve, creo. No sé, nunca he ido. Pero no, bueno, se escucha que es un sistema de cuevas estrecho y así. O sea, literal te digo, hay lados donde tienes que escalar. No escalar, ¿cómo se dice? Arrastrarte. Ajá, tienes que arrastrarte, tienes que meterte por lugares estrechos para poder salir a otros lados. Pues eso le pasó a Josh, porque creyendo que el espacio se abriría al otro lado, John exhaló para comprimir su pecho y deslizarse por una abertura de apenas 25 por 45 centímetros. Sin 25 embargo, por 45. A ver, ¿cuánto es? Pues 25 es un poquito más de una regla. 25 es así. Así es. 45 centímetros. Ah, 45. ¿Viste 25? No, puede ser de 25 de alto y 45 de ancho. O sea, estaba muy chiquito ya, tuvo que apretar mucho su pecho e irse deslizando así. Ah, claro. O sea, no manches, 25 centímetros. 45. Bueno, 45. O sea, la bestia. No pasó por ahí ni de chiste. Y es muy claustrofóbico, ¿no? Da todo lo claustrofóbico, ¿cómo va a mover? Pues se baja atora así. Te atoro. No, o sea, literal no podrías moverte. Ni para atrás ni para adelante. Ni para atrás ni para adelante. Por eso dice, sin embargo, la grieta no se ensanchaba. Por el contrario, terminaba en un giro vertical hacia arriba que era imposible de navegar. John quedó encajado en lo que hoy se conoce como Etzpush. 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 Así ya se conoce. Suena una ETS, pero... Estaba atrapado en una posición invertida, cabeza abajo. Oh, no, imagínate cómo salir de ahí. Sí, con un brazo doblado debajo de él y el otro extendido. Cada vez que intentaba inhalar profundamente, su pecho se expandía y lo anclaba más firmemente contra las paredes de la roca. La roca luchador. La roca flaca. El luchador de la WWE. No. Josh, el hermano de John, fue el primero en encontrarlo. Al darse cuenta de que no podía moverlo, salió a la superficie para pedir ayuda. Pronto, más de 100 rescatistas se encontraban en el sitio. Oh, qué buena onda. ¿Y cómo dieron aviso? Ajá, es una cueva, ¿no? Ah, no, sí, pero... ¿Iba con alguien? Es un parque. Sí, no, era él, John, su hermano, Josh, ¿cómo se llama? Varios amigos, eran como Rebecca. 6, 7, no me acuerdo. Y la zona pues ya es famosa, o sea, esa cueva ya era famosa dentro, entonces tienes como que un caminito para seguir y llamar a las autoridades, a los guardabosques y demás, porque pues ya era común que la gente se atorara o así. Órales. Debido a la estrechez del lugar, solo un rescatista a la vez podía acercarse a John. Tras horas de trabajo, los ingenieros instalaron un complejo sistema de poleas y cuerdas ancladas a las paredes de la cueva. El plan era sacarlo por donde había entrado. Durante un momento de esperanza, el equipo logró elevar a John lo suficiente como para que pudiera hacer contacto visual con los rescatistas y recibir agua y alimentos. Sin embargo, la tragedia golpeó de nuevo. Pero él estaba boca abajo, ¿no? Bueno, con la cabeza para abajo. Sí. O sea, digamos, se arrastró y se fue para abajo. Sí. Y era un entorno familiar, dicen. Pues no. Mucha gente. Yo sé que les gusta ir a meterse a... Bueno, o sea, a todo el mundo le gusta ir a meterse a hoyos, pero... pues no...
Bueno, sí, apretados. Pero pues no, ahí. No, ¿verdad? No. Sí, ¿para qué se arriesgan? Pero es la emoción, chulo. Sí, es emocionante entre agujeros apretados. Y húmedos. No te lo voy a negar. Dice, estar suspendido boca abajo es una sentencia de muerte lenta. Sí, pues la sangre, ¿no? Se te va la cabeza. El corazón debe de trabajar horas extra para bombear sangre desde las extremidades inferiores contra la gravedad, y los pulmones comienzan a llenarse de fluido. Tras 27 horas y 50 minutos de lucha, John dejó de responder. Ah, chale. Fue declarado muerto poco antes de la medianoche del 25 de noviembre por un paro cardíaco provocado por el estrés físico y la asfixia. Entonces se murió allí en el rollo. Ajá. Y atrapado. No manches, imagínate. Qué angustia no estarte ahí. Sin poder mover, sin saber si te van a sacar. Deja tú eso. O sea, si te atoras en un lugar, no sé, 4 segundos, sientes que entras en desesperación. Imagínate estar ahí horas. Lo que te iba a decir, si por ejemplo, cuando estás en un lugar así muy chiquito, o en el transporte público, lo que sea, y estás así, y estás incómodo, cuando vienes en carro, que van muchos, vas así, ya vas bien incómodo, ahora apretado toda esta parte, a la bestia, mucha gente. Pobrecillos, chulo. ¿Para qué se meten a cuevas? Bueno. Dice, la muerte de John Jones cambió para siempre la percepción sobre la seguridad en cuevas no comerciales. Espera, y se murió, pero lo sacaron. O ahí sigue. Ahí sí. No, mira, escucha. Esto responderá a tu pregunta. Días después del accidente, se decidió que intentar recuperar el cuerpo de John era demasiado peligroso para los rescatistas. Con el consentimiento de la familia, las autoridades tomaron una medida drástica. Se virtió concreto en la entrada de la cueva y se dinamitó el techo del pasaje donde estaba John. ¿Dónde estaba John? Noti se convirtió oficialmente en un cementerio y monumento a la memoria de John Jones. No manches. Ya no pudieron sacarlo. Lo hubieran echado cal. Aunque sea. La historia fue adaptada al cine en 2016 con la película The Last Descent, que intenta narrar la tragedia del evento con críticas mixtas. Como tú, chulo. No es que para que se metan en una cueva. El incidente llevó a cierres preventivos de otras cuevas en Estados Unidos y una revisión estricta de los protocolos de rescate en espacios confinados. El caso sigue siendo estudiado en comunidades de rescate como un ejemplo de lo imposible, subrayando que a veces la geología y la física presentan obstáculos que la tecnología humana aún no pueden superar. Pues sí, es complicado. Bueno, debe ser complicado. Si bien se trata de una tragedia, el Internet ha hecho lo suyo y ha convertido el evento en una anécdota popular de Internet, donde el diagrama sobre la posición de John atascado se ha convertido en una especie de meme similar al escondite del dictador Saddam Hussein. ¿Por qué? Qué mala onda, ¿no, chulo? No, pues está cotorra la gente. ¿Se dan cuenta que las 3 historias son en Estados Unidos? Sí. Están muy locos ahí, ¿no? Sí. A mí lo que me toca un poco la moral es que dices que es hacían recorridos familiares. Sí, dije. O sea, Ajá. te juro. Regresa al video. Regresa al minuto para que... Pero, o sea, ni tan familiar donde que un vato se murió ahí. Se quedó atorado ahí. O sea, pero era familiar hasta antes que se muriera. pues a lo mejor sí, pero imagínate que se fuera un miete. No lo sacas. No se atora. No se atora. Bueno, si no se atora se va hasta abajo. Bueno, de hecho sí, por la razón por la que estaba cerrada antes de que John Jones entrara, era justamente porque Boy Scouts entraron y se quedaron atorados. No manches. Sí, pero ellos sí los pudieron sacar. Bueno, siendo lo mismo un niño de 12, 15 años al cuerpo de un adulto de 25, de 100. Y es que si dijeras que nada más fue ese lugar donde él se quedó atorado, no, era por toda la cueva donde mucha gente se quedaba atorada o se perdía. Había muchos caminos. Los caminos del Señor son misteriosos. Sí. El lugar permanece sellado hasta el día de hoy. Pues está dinamitado. Y una placa en la superficie recuerda a los visitantes la fragilidad de la vida y el respeto que se debe tener
ante las profundidades de la tierra. Y te apuesto que aún así hay muchos mensos que están tratando de buscar otras entradas a la misma cueva. Sí, para explorar. Sí, pues de hecho cuando se murió y sellaron, mucha gente salió a quejarse de que por qué chingados la cierran si es un entretenimiento para toda la familia y que no sé qué. No entienden. Mi entretenimiento familiar consta en ir a caminar al monte. Pues es más o menos lo mismo. No se pierde en la Malinche. Sí. Que no se atoran en una cueva. Y esa fue mi historia de hoy. Muy buena. Narra otra, por favor. ¿Otra? Sí. ¿Te traes otra? Pues la dejamos para el siguiente episodio. Para el siguiente episodio. Todavía queda como media hora de grabación. ¿Tú quieres contarnos una, Chula? ¿Una de tu ser? ¿Tienen tiempo? ¿Queda media hora? Sí, no va a costar por una pero Sí, pues la contamos al siguiente capítulo. Sí, ¿no? Me parece justo. Pues despide. No, yo despedí el pasado. Entonces despide tú. Pues ya ni modo. Tú puedes. Y por hoy ya damos por concluido nuestro segundo episodio del podcastcito. Que no sabemos si va a ser el segundo o el primero, pero... pero... Es el segundo que grabamos. De nuestro podcast que se llama... El podcastador. No. ¿Cómo se llama? No tenemos nombre. Podcast de terror. Otro canal de relatos. Otro canal de relatos en español. Ya pondremos aquí el título. Junto con el logo. Sí. Y con efectos de explosiones, truenos. Y en Spider-Man nunca de... Sí. Y pues sigan el proyecto. Suscríbanse. Denle like. Comentarios. Y compartir. Y compartidas. Y si quieren que investiguemos alguna historia, pues... también. Háganoslo saber. Sí. Tal vez la investiguemos mal, pero se van a divertir. Pero sí pásenla y vean nuestras historias y escúchenlas. Igual si quieren que sean más largas o más cortas. Más largas. Más largas no me descuerdo porque... No. Más cortas, más largas porque, bueno... Vamos a ser extensibles, sí. Sí, porque pues yo sí me alargo mucho. Pero yo quiero que investigues mucho, Chulo. Entonces me voy a alargar mucho. Sí. Todo lo que diga yo estoy a lo que diga. Sí, y saludines. Y no vayan a cuevas. No vayan a las cuevas. Ni metan a sus niñas a concursos de belleza. No, pues también tampoco. No, ni acosen gente en sus casas. A sus vecinos. Sí, no, también. No, ni cobren el seguro. No. A menos de que sea seguro de auto, si lo cobren. Sí. Ya no hagas comerciales. Ni pasen corriente a la gente. Tampoco pasen corriente. Cuenta esa historia, Chulo. Eso será para otra ocasión. Bueno. Se quedarán con la duda. Se quedan con la duda. Sí. Córtale, mi chavo. Nos vemos. Adiós. Despídase. Adiós.